El aporte de la serenidad de hoy tiene que ver con observar el resentimiento. Todos de alguna manera padecemos ese tipo de situaciones internas. La misma palabra resentir nos está diciendo de volver a sentir algo que ya hemos experimentado. Es verdad que en un principio ese recurso de la memoria es como una manera instintiva de recordación para no volver a transitar lo conocido. El estrés vivido en una situación muy tensa, de enojo, de dolor, de heridas, generalmente queda como una memoria para volver a recordarnos no transitar por ese mismo lugar. Pero el peligro de que esta memoria se actualice todo el tiempo es que vuelve a crear la misma química vivida en la causa original. Y el resentimiento, además, cuando uno lo toma de un modo inconsciente, se empieza a reflejar en otras cosas de la vida. A veces hay carácter o personalidad que puede estar contaminada por la expresión del resentimiento. Y eso se ve en la vida cotidiana, en excesos, en iras, en agresiones que son desmedidas a veces a la situación causante. Y se da un mecanismo que se conoce como doble transferencia. Desde el ámbito de las constelaciones familiares, Bert Hellinger esto lo ha descrito maravillosamente. Y creo que es una señal que tenemos que considerar si es que deseamos crecer como personas, como familias, como sociedad. Y tiene que ver con los mecanismos que se hacen ocultos con el tiempo y vuelven a hacerse evidentes en situaciones nuevas. Por ejemplo, si hemos tenido en nuestra familia un abuelo o una abuela que ha sido víctima de alguna situación injusta y que ha partido de este mundo sin haberlo resuelto, con ese dolor en su corazón, esa angustia profunda en su alma, desde el punto de vista de la transmisión de lo transgeneracional, aquello que no se ha resuelto pasa inevitablemente a las generaciones posteriores. Entonces, hijos o nietos o bisnietos de esta persona pueden estar en su vida presente actualizando aquello no resuelto. Y lo doy con un ejemplo. Me ha tocado tratar a una pareja donde la persona en realidad tenía una agresión desmedida hacia su esposo y casi sin justificación, porque no hacía nada demasiado grave esta persona como esposo para que recibiera este trato. Su angustia fue muy grande porque no podía comprender las causas, al punto que la pareja fue divorciada finalmente, y decidieron esto porque era ya imposible la convivencia. No obstante, ese dolor no resolvió la cuestión de esta mujer, o sea que llevó a la vida y siguió en la vida con ese resentimiento que manifestaba en otras cosas, hasta que al ver la situación, a trabajar en una constelación, se pudo descubrir, conociendo algunos hechos, que hubo en su historia familiar una abuela muy maltratada por un hombre, muy maltratada, pero dado los mandatos antiguos, una mujer que no se había revelado, pero que no pudo impedir transmitir ese odio al hombre a través de las generaciones. Entonces la primera transferencia se ve cuando esta abuela inconscientemente transmite a su nieta este odio a los hombres. A veces se da ese salto intergeneracional. Y a la vez, el odio que siente esta nieta ya no lo puede dar a aquel abuelo que era quien lo había causado, sino que se lo transmitió a la persona que fue su marido. Y comprendió cabalmente el mecanismo de la doble transferencia y se dio cuenta de cuánto daño se puede hacer cuando uno ignora resolver las cosas que le pasan. Es decir, el gran problema del resentimiento es que agrava las disensiones. Aquello que se distancia se hace aún mucho más grande, sobre todo porque la persona que lleva esa carga distorsiona los hechos. Entonces los interpreta de una manera mucho más de lo que en realidad son. Y fue el caso de esta pareja donde no había motivos tan graves para este divorcio. En realidad, la persona se hizo cargo
de este resentimiento, en el sentido de, al conocer de dónde provenía, tuvo el gesto interior, el ritual, de reconocer que ese dolor pertenecía a su abuela y con ella pudo dejarlo. Y empezó a experimentar nuevas decisiones en su corazón y a estar mucho más atenta al poder del resentimiento. Creo que es una enorme enseñanza para estos tiempos, donde obviamente se ven las transmisiones de los resentimientos en todos los órdenes sociales, familiares, políticos. Y creo que para culminar esta reflexión, me viene un pensamiento que pertenece a Nelson Mandela, un líder político mundial cuya jerarquía moral es indiscutible. Y sus palabras creo que son de una enorme enseñanza. Tras haber estado largos años en la cárcel, dijo algo así: cuando atravesé la puerta de mi libertad, supe que tenía que dejar todo el odio, la ira y el resentimiento, porque si no, seguiría siendo un prisionero. Muchas gracias.